Bueno, no hace falta que me presente, ¿no? Me conocéis todos, me sufrís todos, con lo cual huelgan presentaciones. Yo voy a hablar de la tutela del inversor consumidor a través del sistema arbitral de consumo. ¿No está por ahí, Santi? Sí, vale. Como has preguntado antes, digo, voy a comentar cosas que probablemente te interesen. Y si no te interesan, pues las escuchas, que son de interés. Esto es, voy a hablar del sistema arbitral de consumo como medio extrajudicial de resolución de conflictos, como medio extrajudicial de tutela del consumidor en general y en particular del consumidor inversor. ¿Cuáles son exactamente los puntos a tratar? Lo que vamos a ver. Hay que saber cuáles son las fuentes normativas básicas del sistema arbitral de consumo, el concepto de definición de arbitraje de consumo. En tercer lugar, cuáles son las principales características del sistema arbitral de consumo, del arbitraje de consumo. En cuarto lugar, la organización del sistema arbitral de consumo, qué órganos están presentes en el sistema arbitral de consumo. En quinto lugar, quiénes son los sujetos del arbitraje de consumo, esto es, quiénes pueden ser parte de un arbitraje de consumo. En sexto lugar, el objeto del arbitraje de consumo, qué conflictos pueden resolverse a través de un arbitraje de consumo. En séptimo lugar, tenéis que saber cuáles son las posibles vías de formalización de un convenio arbitral de consumo. Y por último, me referiré muy sucintamente al procedimiento arbitral de consumo. Vamos a empezar con el primero de los puntos. A ver, que como me tengo que controlar yo, a ver el tiempo, a ver si ahora me voy a extender yo. Fuentes normativas básicas. Lo que tenéis que saber es que en el origen del sistema arbitral de consumo ha tenido un papel crucial la Unión Europea, que ya desde la segunda mitad del siglo XX viene fomentando las ADR o Alternative Dispute Resolutions, medios extrajudiciales de resolución de conflictos. Por lo que se refiere a la normativa o regulación española, tenemos como punto de partida el artículo 51 de la Constitución. Este artículo dice: los poderes públicos garantizarán la defensa de los consumidores y usuarios, protegiendo mediante procedimientos eficaces la seguridad, la salud y los legítimos intereses económicos de los mismos. Pues bien, un procedimiento eficaz para proteger los intereses y derechos de los consumidores es el procedimiento arbitral de consumo. Pues este procedimiento arbitral de consumo, gestionado en el seno del sistema arbitral de consumo, se regula en lo básico en los artículos 57 y 58 del texto refundido de la Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios. Estos dos preceptos tienen el régimen jurídico básico del sistema arbitral de consumo, preceptos que son desarrollados y regulados pormenorizadamente en una norma concreta que es el Real Decreto 231/2008, que regula el sistema arbitral de consumo. Estas son las fuentes normativas básicas. ¿Qué es el arbitraje de consumo? Bueno, pues se puede definir como un medio extrajudicial de resolución de conflictos entre, como no, consumidores o usuarios y empresas o profesionales, en virtud del cual un órgano arbitral, ahora luego veremos, nos referiremos a él, lo decide ese conflicto, mediante una resolución que se denomina laudo y que equivale a una sentencia judicial. ¿De acuerdo? Así se puede definir el arbitraje de consumo. Ha alcanzado un gran éxito en nuestro país, tanto es así que hace unos años, cuando yo estuve prestando mis servicios en la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana, el que entonces era presidente, Luis Avellán, me decía: Diana, vamos a morir de éxito. Efectivamente, se presentaban tantas y tantas solicitudes que no dábamos abasto para tramitarlas. Es que es gratis, ahora luego ya voy a hablar de las características principales del arbitraje de consumo, y efectivamente una de las características es la gratuidad. Dice Juan Ignacio, es que es gratis. Claro, al ser gratuito, pues todos vamos, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características principales del arbitraje de consumo? Como arbitraje que es, hay que referirse primero a las características propias de todo arbitraje y posteriormente a las especiales o específicas del arbitraje de consumo. Es un arbitraje voluntario. ¿Por qué? Porque para acudir a él se necesita que libremente las partes, a través de un convenio arbitral, decidan ir a arbitraje. Ambas partes deben estar de acuerdo en acudir al arbitraje. No caben los arbitrajes obligatorios. Un arbitraje obligatorio, así lo ha señalado el Tribunal Constitucional en distintas sentencias, es inconstitucional.
atentaría contra la tutela judicial efectiva, ya sabéis, o espero sepáis, artículo 24.1 de la Constitución, e inclusive con el artículo 117 de la Constitución, el principio de exclusividad, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el antiformalismo y la flexibilidad. ¿Por qué antiformalismo? Bueno, pues una clara manifestación del antiformalismo es que en un arbitraje no es necesario intervenir mediante abogado y procurador. No se requiere la postulación procesal propia de los procesos judiciales. Y flexible. ¿Por qué son flexibles los arbitrajes? Bueno, pues fundamentalmente porque las partes son libres, tienen libertad para acordar distintas cuestiones procedimentales, lo cual, evidentemente, no sucede en un proceso judicial. Pensemos en los plazos, por ejemplo. Si la ley dice, la ley de enjuiciamiento civil, por ejemplo, que en un plazo hay que presentar la contestación a la demanda, es ese plazo y punto. En un arbitraje las cosas son distintas. Hay flexibilidad y las partes podrían incluso determinar en un arbitraje los plazos, ¿vale?, a observar. Carácter ejecutivo del laudo. El laudo tiene el mismo valor que una sentencia. El laudo es título ejecutivo, exactamente igual que una sentencia de condena firme. Y, al igual que la sentencia de condena firme, tiene efectos de cosa juzgada desde que se dicta. ¿Entendido? Es rápido el arbitraje. ¿Por qué podemos decir que es rápido? Porque se debe resolver en el plazo de 6 meses desde el día siguiente al que se da comienzo al procedimiento arbitral. Esto de deciros que es así en general en todo arbitraje y salvo acuerdo en contrario de las partes. Pero, en concreto, en relación con el arbitraje de consumo, esto cambiará en cuestión de meses. Para adaptar el Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo a una directiva que hay de la Unión Europea, el 2013 de Resolución Alternativa de Conflictos, el plazo debe reducirse a 90 días. Y así haya un proyecto de ley que transpone esa directiva, que modifica el artículo 40 si no recuerdo mal, del Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo, para reducir ese plazo de 6 meses a 90 días naturales. ¿Entendido? Ya veremos a ver si consiguen luego en la práctica hacerlo, porque si ya hemos muerto del éxito, como os he comentado, pues si ahora nos reducen más los plazos, lo veo bastante complicado, sinceramente, de que realmente se pueda cumplir en la práctica. Características específicas del arbitraje de consumo. Es un arbitraje institucional, en el sentido de que es gestionado o administrado ese arbitraje por determinados órganos, las juntas arbitrales de consumo. Ahora me referiré seguidamente a ellas. Es un arbitraje unidireccional. ¿Qué pensáis que significa unidireccional? A ver si alguien lo intuye. A ver, Juan Ignacio. No, podría ser, pero no. La unidireccionalidad hace referencia a que solo los consumidores pueden instar un arbitraje de consumo. Es un medio de resolución de disputas, de conflictos entre consumidores o usuarios y empresas o profesionales. Si surge un conflicto, pero resulta que es la empresa profesional la que quiere demandar, no puede demandar vía arbitraje de consumo, no puede instar o no puede intentar solucionar ese conflicto a través de un arbitraje de consumo, porque el arbitraje de consumo es unidireccional, lo que significa que solo los consumidores o usuarios pueden presentar esa demanda, esa solicitud de arbitraje de consumo y ponerlo en marcha, no a la inversa. Es decir, vía arbitraje de consumo los consumidores pueden demandar a los empresarios, pero no a la inversa. ¿Entendido? Equidad. Rige la regla de la equidad. Esto es que en principio se va a resolver según el leal saber y entender del órgano arbitral, del árbitro o de los árbitros, lo cual no significa que no quepa aplicar normas jurídicas para resolver el fondo del asunto. La gratuidad, ya lo hemos comentado, que significa que no hay que abonar ninguna tasa, no hay que pagar ninguna cantidad para poner en marcha un arbitraje de consumo. He de deciros que nuestro legislador, bueno, el legislador no tiene la voluntad de, a día de hoy, poner ninguna tasa, aunque he de decir que, según la normativa que hay de la Unión Europea, nada lo impediría.
poner un precio simbólico, una tasa, para poder acudir a un arbitraje de consumo, a un medio de resolución extrajudicial de conflictos de consumo. Después de haberse, hablando coloquialmente, cargado las tasas judiciales para las personas físicas, solo falta que pongamos tasas para acudir a un arbitraje. Desde luego no tendría sentido. Vamos ahora con la organización del sistema arbitral de consumo. Me voy a referir aquí fundamentalmente a los órganos básicos, esenciales, a los órganos esenciales presentes en el sistema arbitral de consumo. Hay otros dos, ahora luego os diré otros dos órganos que no son básicos, pero no me detendré tantos porque no son esenciales. Y el tiempo apremia. Como órganos básicos tenemos las juntas arbitrales de consumo y los órganos arbitrales, o el órgano arbitral. Vamos a empezar con las juntas arbitrales de consumo. Las juntas arbitrales de consumo son los órganos encargados de administrar los distintos arbitrajes de consumo. Son órganos que tienen carácter público, naturaleza administrativa y carácter permanente. Están adscritas las juntas arbitrales a las distintas administraciones públicas de carácter territorial. En este sentido tenemos una única junta arbitral de consumo nacional, luego tenemos juntas arbitrales de consumo autonómicas, también provinciales, de mancomunidad de municipios y, por último, municipales. En concreto, en la Comunidad Valenciana existen 3 juntas arbitrales de consumo. Tenemos aquí en Valencia, con sede en Valencia, la Junta Arbitral de Consumo de la Comunidad Valenciana. Está en Castantoveñas ahora, ha pasado por 3 sitios diferentes, su sede ha ido variando, pero ahora está allí. Pero además tenemos una Junta Arbitral de Consumo en Castellón, provincial de Castellón, y otra en Alicante. Y la de Alicante tiene una sede en Alicante y otra sede en Benidorm. ¿Vale? Estas son las que tenemos en la Comunidad Valenciana a día de hoy. La composición de las juntas arbitrales de consumo es la siguiente. Se integran por un presidente, un secretario y personal al servicio y personal de apoyo. Todos ellos nombrados entre personal al servicio de las administraciones públicas. No significa, por si acaso lo pensáis, funcionarios. Personal al servicio de la administración pública. Puede ser un contratado laboral, un contratado, o puede ser un funcionario. ¿Vale? Esto por lo que se refiere a las juntas arbitrales de consumo. Como os decía, tenemos que hablar de los órganos arbitrales, otro órgano esencial. Los órganos arbitrales son los que están encargados de resolver el conflicto, dictando el correspondiente laudo. Tienen carácter temporal. ¿Por qué? Porque se designan, se crean ad hoc para resolver cada uno de los conflictos, para resolver los distintos casos. Las juntas arbitrales de consumo son órganos permanentes, estables. Los órganos arbitrales los designa en concreto el presidente de la junta arbitral de consumo para resolver los distintos casos. Y una vez finalizado, ese órgano pues, ya ha cumplido con su función, el órgano arbitral. El órgano arbitral puede ser unipersonal o pluripersonal. En la práctica, os digo, a día de hoy, lo normal es que los órganos arbitrales sean unipersonales. Es decir, integrado por una única persona, pero también podría estar integrado el órgano arbitral por 3 sujetos. Podría ser tripartito el órgano arbitral. El Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo nos dice que el órgano arbitral será colegiado, tripartito, integrado por 3 sujetos, cuando las reclamaciones sean de cuantía de 300 euros o más, exactamente aquí he puesto superior a 300 euros o más, o siendo de cuantía inferior, el carácter complejo del asunto así lo requiera. Y también he de deciros, aunque no está ahí, que las propias partes en conflicto podrían acordar, podrían decir que quieren un órgano tripartito y no un órgano unipersonal. Aún no estando en ninguno de esos casos. Rige el principio de la autonomía de la voluntad de las partes. Hay que tener en cuenta el posible nombramiento de árbitros especializados.
el Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo parte de que los árbitros que se designen deben ser personas con conocimientos específicos técnicos en la materia objeto del litigio. De ahí que, y por lo que atañe a la conferencia de la que nos toca hablar hoy, o de la que debemos hablar hoy, cabría nombrar a un árbitro especializado en el sector financiero, con conocimientos en el ámbito financiero. Y esto sería lo lógico. Otra cosa es que se haya hecho o no se haya hecho. Os he comentado que el órgano arbitral puede ser unipersonal o tripartito. En el caso de que sea tripartito, estos tres árbitros son los siguientes. Uno representa a las asociaciones de consumidores y se elige entre un listado elaborado por las propias asociaciones de consumidores, árbitros acreditados ante la Junta Arbitral de Consumo. Otro que representa a las organizaciones empresariales. Y por último, otro que representa a la administración, que es el presidente del órgano arbitral. ¿Entendido? Vale. Os hablaba de otros dos órganos que no son esenciales, aunque tienen un peso importante en el sistema arbitral de consumo. Son exactamente la Comisión de las Juntas Arbitrales de Consumo y el Consejo General del Sistema Arbitral de Consumo. Simplemente quedaos con la idea de que estos órganos tienen toda una serie de funciones que contribuyen a crear un sistema arbitral de consumo mucho más garantista y eficaz, ¿vale? Intentan, entre otras cosas, conseguir criterios homogéneos a la hora de aplicar el Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo en toda España, lo cual contribuye a una mayor seguridad jurídica. Claro está. Vale. Vamos ahora ya con los sujetos, voy muy rápido, con los sujetos del arbitraje de consumo. Hay que hablar, por un lado, de los consumidores o usuarios y, por otro lado, claro está, de las empresas o profesionales. En principio, es consumidor o usuario aquella persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Aterrizando un poco a lo que es el tema de nuestra ponencia, el consumidor inversor se puede definir como aquella persona, sea física o jurídica, que actúa invirtiendo en el sector financiero como destinatario final, fuera de un ámbito profesional o empresarial, sea en el ámbito bancario, por ejemplo, contratando un plazo fijo, lo comentaba antes Ana Isabel, en el ámbito de los seguros, contratando un seguro, o del mercado de valores, adquiriendo acciones, obligaciones, participaciones, etc. En concreto, aquí ya se ha dicho, lo ha comentado antes Ana Isabel, en el ámbito del mercado de valores, el consumidor inversor es el cliente minorista. Esto es, dice el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, es cliente minorista todo aquel que no es profesional. ¿Y quién es profesional? Aquel al que se le presumen determinados conocimientos y experiencia. Como ya se ha comentado, no voy a incidir ni insistir en el tema. Bueno, así, en los conocidos arbitrajes de consumo de las participaciones preferentes y deuda subordinada de Bankia, Nova Galicia Banco y Catalunya Bank, podían acceder a este arbitraje no todos aquellos perjudicados, Santi, y por eso te lo decía, sino únicamente las personas físicas o jurídicas sin ánimo de lucro que tenían la condición de cliente minorista. ¿Entendido? No podían acceder a este arbitraje de las preferentes todos los afectados, sino aquellos que reunían una serie de condiciones. Hemos hablado de los consumidores o usuarios. Ahora toca referirse a los empresarios o profesionales. En principio son las personas físicas o jurídicas que sí actúan en el marco de su actividad comercial, empresarial o profesional. Entre dichas empresas están, como no, y es lo que hay que destacar aquí ahora, las entidades financieras, que atendiendo al servicio prestado se pueden clasificar en entidades de crédito, ahí entrarían los bancos, las entidades aseguradoras y las empresas de servicios de inversión. A continuación, tenemos que ver el objeto del arbitraje de consumo. Esto es,
qué conflictos pueden resolverse a través de un arbitraje de consumo. ¿Cuáles son los conflictos que se pueden resolver? Nos dice el Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo. Hay una serie de materias incluidas y hay unas materias excluidas. Ahora luego os comentaré las excluidas. Vamos a empezar viendo cuáles son las materias incluidas. Esto es, qué conflictos se pueden resolver a través de arbitraje de consumo. Pues aquellos conflictos entre consumidores o usuarios y empresarios o profesionales, siempre que versen sobre materias de libre disposición para las partes conforme a derecho en relación con, valga la redundancia, relaciones jurídicas de consumo. Por tanto, siendo así esta definición, yo os pregunto, ¿se podría instar un arbitraje de consumo para exigir responsabilidad penal, para que un consumidor exigiera responsabilidad penal a una empresa por considerar que ha cometido un delito de estafa o un delito relativo al mercado y a los consumidores? ¿Se podría instar un arbitraje de consumo para esto, para exigir responsabilidad penal? ¿El derecho penal es materia de libre disposición para las partes? Luego la respuesta es que no. Pero sí cabría, vía arbitraje de consumo, solucionar conflictos en materia financiera, en distintos ámbitos, los ámbitos bancario, seguros y mercado de valores, tal y como sucedió en el conocido pseudo, diría yo, arbitraje de consumo de las preferentes y deuda subordinada de 2013. ¿Qué se pretendía en este arbitraje? ¿Cuál era el objeto de estos arbitrajes? Era la devolución de lo invertido por una contratación irregular. Fundamentalmente era irregular por faltar, lo ha comentado antes Ana Isabel, información sobre que estaban contratando productos complejos de alto riesgo que podrían hacerles perder sus ahorros. ¿Entendido? En relación con el objeto del arbitraje de consumo y en concreto de este arbitraje de consumo de las preferentes, y como crítica, convendría destacar el carácter limitado de este arbitraje de consumo. Ahora luego haré hincapié en este aspecto, pero lo cierto es que en este arbitraje de consumo, aquellos consumidores afectados que finalmente acudían al arbitraje de consumo únicamente podían recuperar aquella cantidad que habían invertido, pero nunca el interés prometido por las entidades bancarias. Era un objeto limitado. ¿Tú quieres ir al arbitraje de consumo? Vale, pero que sepas que esta es la cantidad máxima a la que el árbitro va a poder condenar al banco. ¿Me seguís? Lo cual es bastante discutible. He hablado de las materias incluidas, materias excluidas. No se puede ir a un arbitraje de consumo para resolver conflictos que versan sobre intoxicación, lesión, muerte, ni tampoco para exigir responsabilidad civil, la mal llamada responsabilidad civil derivada de delito. Por tanto, no podemos ir a un arbitraje de consumo para exigir responsabilidad por daños personales, ni la mal llamada responsabilidad civil derivada de delito. Ya hemos visto el objeto del arbitraje de consumo. Ahora hay que hablar del convenio arbitral de consumo. ¿Qué es el convenio arbitral? Ya me he referido antes al mismo. ¿Qué es el convenio arbitral? A ver quién me lo dice. Es el acuerdo a través del cual las partes deciden someterse a arbitraje de consumo. Este convenio arbitral siempre tiene que constar de forma expresa, ya sea por escrito o por cualquier otro medio susceptible de reproducción, pero de forma expresa. Tenéis que saber cuáles son las posibles vías de formalización del convenio arbitral de consumo. Son 5 las vías de formalización del convenio arbitral de consumo. Vamos a empezar por la primera. El convenio arbitral de consumo se puede formalizar por la presentación de la solicitud de arbitraje de consumo cuando la empresa o profesional reclamado o demandado haya emitido y exista
una oferta pública de adhesión y siempre y cuando dicha solicitud coincida con el ámbito de la oferta. Vamos a ver, para entender esta primera vía de formalización del convenio arbitral de consumo, tenéis que saber lo que es una oferta pública de adhesión. En la práctica os digo que es el supuesto más habitual. La mayoría de convenios arbitrales de consumo en la práctica se formalizan por esta vía. ¿Qué es una oferta pública de adhesión? Una oferta pública de adhesión es una declaración unilateral de voluntad que hace la empresa o profesional y que se dirige a los potenciales consumidores y usuarios en general, en virtud de la cual se propone a dichos consumidores o usuarios que, si así lo desean, llegado el momento de surgir un conflicto, pueden solucionar el mismo a través de un arbitraje de consumo. Esto es, una empresa profesional que dice, yo empresario, yo empresa, yo profesional, manifiesto públicamente la voluntad de, si en un futuro yo tengo conflictos con mis potenciales clientes, resolver esos conflictos a través de un arbitraje de consumo, siempre y cuando quiera el consumidor. ¿Me expreso o no? ¿Cómo se puede emitir una oferta pública de adhesión? La oferta pública de adhesión se puede emitir, la puede emitir la empresa o el profesional, bien en papel, cumplimentando un impreso al efecto y presentándolo ante la Junta Arbitral de Consumo competente, o bien de forma telemática. En este caso necesitarían la firma digital. Muchas más empresas de las que os imaginéis están adheridas al sistema arbitral de consumo. ¿Verdad que os suenan Movistar, Vodafone, todas estas empresas en el sector de las telecomunicaciones? Estas están adheridas al sistema arbitral de consumo, ya no solo estas. Mercadona, seguro que os suena a todos, o Correos. Son empresas, Iberdrola, son empresas adheridas al sistema arbitral de consumo. Esto es, son empresas que han emitido una oferta pública de adhesión, han manifestado públicamente su compromiso de acudir a un arbitraje de consumo para solucionar los conflictos con sus clientes, si sus clientes así lo desean. Si surge un conflicto y el cliente no quiere ir a un arbitraje de consumo, pues nada, ellos tampoco. Pero si el cliente quiere ir, ellos están vinculados por esa oferta pública de adhesión. No pueden decir luego, no, yo no voy a un arbitraje de consumo. Y el hecho de haber emitido esta oferta pública de adhesión se considera como un distintivo de calidad y se les otorga un distintivo público. Estos dibujos de aquí, que veis ahí, a lo mejor no os habéis fijado, pero está presente en distintos establecimientos y facturas. Sea Mercadona, sea la factura o las facturas que recibimos todos los meses de Iberdrola. Si os fijáis, estos dibujos están en esas facturas. Y si os fijáis también, hay dos distintivos públicos diferentes, ¿verdad? ¿Qué diferencia hay entre un dibujo y otro dibujo? ¿Los veis iguales, los dibujos? En el que está a mano derecha pone oferta limitada. ¿Qué significa esto? Significa que la empresa o profesional se ha adherido al sistema arbitral de consumo, pero con limitaciones, con reparos, no para resolver todo conflicto, sino para resolver determinados conflictos. No se puede exigir cualquier cosa, sino solo determinadas cosas. Se pueden ejercitar determinadas pretensiones, hablando técnicamente. Entonces, el Real Decreto Regulador del Sistema Arbitral de Consumo parte de que todas las ofertas públicas de adhesión deben ser plenas, no limitadas. Esto es, parte en principio de no admitir ofertas públicas de adhesión limitadas. Ahora bien, dice este Real Decreto, excepcionalmente se admitirán o se podrán admitir ofertas públicas de adhesión limitadas con reparos
en aquellos sectores en que haya un enorme número de reclamaciones en la práctica. A día de hoy se llevan el premio el sector, las telefonías, el sector de las telecomunicaciones. El mayor número de reclamaciones está en el sector de telecomunicaciones. Pues bien, la mayoría de empresas de telefonías están adheridas al sistema arbitral de consumo, pero con limitaciones. Por ejemplo, en el caso de Movistar, está adherida con limitaciones. Creo recordar que Movistar no permite al consumidor exigir vía arbitraje de consumo posibles daños y perjuicios ocasionados. Únicamente a través de arbitraje de consumo se pueden devolver aquellas cantidades o restituir aquellas cantidades que se han cobrado indebidamente, conforme al contrato. Pero esto de pedir indemnización por daños y perjuicios causados a través de vía arbitraje de consumo no se puede, no es posible, ¿vale? Entonces, imaginad, habéis suscrito un contrato de modalidad dúo, trío, que incluye toda una serie de servicios. Llega al final de mes y os cobran mucho más de lo que os decían y de lo que consta en el contrato que os deberían de cobrar. Bueno, pues presentáis una reclamación, ¿para qué? Para que os devuelvan esas cantidades indebidamente cobradas de más, ¿eh? Pero nada de exigir responsabilidad por otros daños y perjuicios, ¿vale? Por lo menos vía arbitraje de consumo. Entonces, lo que os comentaba, esta primera vía de formalización del convenio arbitral de consumo consiste en presentar una solicitud de arbitraje de consumo preexistiendo oferta pública de adhesión emitida por la empresa profesional demandado, y el ámbito de la solicitud coincide con el ámbito de la oferta pública de adhesión. ¿Por qué me refiero a que debe existir esta coincidencia? Porque si el consumidor pide a través de arbitraje de consumo algo que está excluido de la oferta pública de adhesión, ya os he comentado que en ese caso no se formalizaría el convenio arbitral de consumo, no se podría solucionar a través de arbitraje de consumo ese conflicto, dado que hay una oferta pública de adhesión limitada. ¿Entendido? Segunda vía de formalización del convenio arbitral de consumo. Mediante la aceptación expresa por parte de la empresa o profesional tras habérsele notificado por la Junta Arbitral de Consumo la solicitud de arbitraje de consumo. En aquellos casos en que no hay oferta pública de adhesión o el ámbito de la misma no coincide con el ámbito de la solicitud. Esto es, tenemos un conflicto con alguna empresa o profesional. La empresa profesional no está adherida al sistema arbitral de consumo, no ha emitido oferta pública de adhesión. ¿Cómo podemos intentar formalizar un convenio arbitral? Intentar recabar el consentimiento de esa empresa para someterse a arbitraje de consumo. Presentamos la solicitud ante la Junta Arbitral de Consumo y esa Junta Arbitral traslada la solicitud a la empresa o profesional reclamados, demandados. ¿Para qué? Para que manifiesten si aceptan o no someterse a arbitraje de consumo. Si aceptan, perfecto, se formaliza el convenio arbitral. Si no aceptan, no se formaliza el convenio arbitral, ¿vale? Y lo mismo habría que decir en aquellos casos en que sí que hay oferta pública de adhesión, pero el ámbito de la solicitud no coincide con el ámbito de la oferta. Si un consumidor quiere exigir responsabilidad por daños y perjuicios a Movistar y presenta una solicitud, ¿se va a formalizar el convenio arbitral con la presentación de la solicitud? No, porque en la oferta pública de adhesión se ha excluido este tipo de responsabilidad. Ahora bien, no por ello la Junta Arbitral de Consumo va a cerrar las puertas al arbitraje de consumo. Lo que hace en esos casos es, bueno, yo sé que tú has dicho que no, pero un consumidor aún así ha presentado una solicitud, yo te doy traslado, empresa, te doy traslado, Movistar, esta solicitud, por si acaso tú quieres este caso concreto, valga la redundancia, resolverlo a través de arbitraje de consumo. ¿Entendido? Este supuesto también es bastante usual en la práctica, aunque menos que el anterior.
Tercera forma o vía de formalización del convenio arbitral de consumo, mediante una cláusula incorporada en un contrato principal de consumo, de forma que, en virtud de esa cláusula, ambas partes, consumidores y empresas, han decidido solucionar a través de arbitraje de consumo los conflictos, los eventuales conflictos que puedan surgir en un futuro. Esta es una vía de formalización. No obstante, he de hacer una puntualización. Y es que, si bien es cierto que esto es posible y que en un contrato, en una cláusula, se diga que nos sometemos al arbitraje de consumo para solucionar eventuales conflictos que surjan en un futuro, ese pacto, ese convenio, obliga a la empresa. No es vinculante para el consumidor. En un principio no era así, pero como consecuencia de directivas, una directiva en cuestión comunitaria o de la Unión Europea, ya traspuesta, en nuestro ordenamiento jurídico se indica, ¿se puede formalizar el convenio arbitral así? Sí, pero ojo, si llegado el conflicto y a pesar de existir esa cláusula, el consumidor no quiere ir a un arbitraje de consumo, no se le puede obligar a ir a un arbitraje de consumo. Ahora, si surge el conflicto y el consumidor sí quiere ir, pues entonces la empresa sí estará obligada a pasar por ese arbitraje de consumo. ¿Entendido? Una cuarta vía. Ya voy acabando. Una cuarta vía. Mediante un contrato, mediante un documento independiente del contrato principal de consumo o en varios documentos independientes. Esto es, podemos tener el convenio arbitral de consumo, el pacto de someterse las partes a arbitraje de consumo, no en una cláusula del contrato principal, sino como un documento independiente, el convenio arbitral ser un documento independiente o ser varios documentos independientes. Esto, como tenéis aquí, también es un supuesto bastante habitual en la práctica. ¿Por qué es un supuesto bastante habitual? Porque en la práctica, en muchas ocasiones, el consumidor, cuando ha surgido el conflicto, acude a una OMIC, Oficina Municipal de Información del Consumidor. ¿Qué es lo que hace esta OMIC? Bueno, esta OMIC tiene distintas funciones, entre ellas intentar mediar para solucionar pacíficamente el conflicto. Pero, si no se consigue solucionar a través de una mediación, o no ve viable la mediación, sí que las OMICs ofrecen la posibilidad a las partes de solucionar el conflicto a través de arbitraje de consumo. Con lo cual, la OMIC ya se encarga de, a través de documentos diferentes, recabar el consentimiento de ambas partes donde se refleja ese convenio arbitral de consumo. ¿Ve? Y esto se remite luego el expediente a la Junta Arbitral de Consumo. ¿Ve? He de deciros que mediante esta vía se formalizaron los convenios arbitrales del pseudoarbitraje de consumo de las preferentes de Bankia, a las que me he referido antes. ¿Cuál era el procedimiento que debía observar el consumidor para poder acudir a este pseudoarbitraje de las preferentes? Bueno, pues el consumidor, en primer lugar, lo que debía hacer era acudir a una oficina de Bankia y pedir un formulario, así se llamaba, de solicitud de admisión al proceso de arbitraje de consumo. De forma que lo debía cumplimentar y debía acompañar toda la documentación probatoria, alegaciones y documentación probatoria que el cliente consideraba oportuno. Acto seguido, dicha documentación, el propio banco la trasladaba a, y esto es muy criticable, a lo que consideraba un experto independiente, una consultora, que en el caso de Bankia resultó ser KPMG Asesores, SL, un supuesto tercero independiente que curiosamente había trabajado para Bankia. Había trabajado para Bankia asesorando a Bankia, con lo cual, fijaos el conflicto de intereses que puede haber ahí. Vamos, la independencia vela por su ausencia.
Y esta consultora de lo que se encargaba era de analizar en primer lugar si el consumidor cumplía con los requisitos que habían sido fijados por una comisión, la Comisión de Seguimiento de Instrumentos Híbridos de Capital y Deuda Subordinada. Esta comisión es un órgano que se creó ad hoc, adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad y que se encargaba de controlar y supervisar este proceso, fijando las condiciones que debía tener el acceso o las condiciones que se tenían que cumplir para poder acceder a este arbitraje. Por tanto, la consultora lo que hacía era comprobar si ese consumidor cumplía con esas condiciones, que en definitiva se pueden reconducir a una incorrecta comercialización por falta de información. ¿Vale? Otra cosa es cómo esa consultora en la práctica aplicaba o interpretaba si se daban o no esas condiciones, porque llegó a inadmitir a muchos clientes esa consultora basándose en criterios que no eran o no constaban entre los que habían sido fijados por esa comisión. Y lo que hacía la consultora en ese informe era decir, en primer lugar, si el cliente reunía o no esas condiciones y en el caso de reunirlas, cuál era la cantidad máxima que el árbitro podría acordar se devolviera al consumidor. Esto es lo que os he comentado antes. Se te puede devolver como máximo esta cantidad, el nominal invertido, pero nada de exigir los intereses prometidos por el banco. Entonces, si el experto independiente, esta consultora, aceptaba la solicitud, la entidad financiera y el consumidor firmaban un convenio arbitral que recogía las condiciones del arbitraje y la voluntad de ambas partes de someterse al mismo, remitiendo a continuación la entidad bancaria dicho convenio y toda la documentación probatoria que había aportado el consumidor, alegaciones y prueba, a la Junta Arbitral de Consumo Nacional. ¿Cuáles eran las condiciones de ese arbitraje? Un pseudoarbitraje, condiciones muy peculiares. Bueno, pues entre ellas, el laudo, como ya sabéis, no podía condenar a devolver una cantidad mayor que la que fijaba el experto independiente. En segundo lugar, el árbitro era un árbitro único. No tengo nada que objetar en lo que se refiere al nombramiento de ese árbitro, porque a ese árbitro no lo designó Bankia. A ese árbitro lo designó la Junta Arbitral de Consumo Nacional. Y ese árbitro era un licenciado en Derecho, personal al servicio de la administración pública. El problema es, o yo me planteo, ¿eso realmente es lo más garantista? ¿No tendría más sentido buscar no un árbitro, sino 3? Y que los 3 tengan conocimientos especializados en el ámbito financiero, en el sector financiero. Y no se hizo. Por último, el procedimiento era escrito y no facilitaba la audiencia de los consumidores sobre el modo en que se le habían colocado los productos híbridos. ¿Significaba esto que no se le daba la posibilidad a los consumidores de decir nada? Si os digo que sí, os mentiría. Se les daba un periodo de audiencia por escrito. Cuando se iniciaba el procedimiento arbitral de consumo, se le notificaba al consumidor y se le daba la posibilidad de formular alegaciones. Pero también es cierto que se le decía al consumidor, bueno, pero como ya la entidad bancaria te informó en un primer momento, tú ya se supone que has debido aportar toda la documentación, todas tus alegaciones y toda la prueba al respecto. Y, según me consta, a mí no de primera mano, pero si estuviera aquí Ana Moner, lo diría, los propios bancos ya se encargaban, cuando presentaban las solicitudes y toda la documentación los consumidores, de decirles que cuidado a ver lo que se pone en esas solicitudes, porque si hablamos de que ha podido haber algún error en el consentimiento, el árbitro no te va a dar la razón. Es decir, claro, se encargaban de seleccionar a personal que no tenía ni idea, hablando coloquialmente, de conocimientos jurídicos y los llevaban por donde querían llevarlos a los consumidores. Con lo cual,
los consumidores al final únicamente habían presentado la documentación que habían aportado junto con la solicitud, ya no añadían alegaciones adicionales. En conclusión, bueno, pues no se trataba este arbitraje de las preferentes de un arbitraje de consumo en los términos que está regulado por el Real Decreto 231/2008. Era un arbitraje con toda una serie de condiciones fijadas por las entidades bancarias que dejaban bastante que desear en términos comparativos con un arbitraje de consumo ordinario o común. Por último, la última vía de formalización del convenio arbitral es la que se produce al presentar una solicitud de arbitraje de consumo cuando consta que la empresa demandada ha estado utilizando indebidamente el distintivo público de adhesión. Antes os he comentado que cuando una empresa profesional emite una oferta pública de adhesión, se le concede un distintivo público de adhesión. Evidentemente puede llegar un momento en que una empresa profesional diga: yo he estado adherida, pero ahora ya no quiero estar adherida al sistema arbitral de consumo. Y lo que hace es denunciar, así se dice, denunciar esa oferta pública de adhesión. Si denuncia la oferta pública de adhesión y así lo comunica la Junta Arbitral, no puede continuar utilizando ese distintivo público de adhesión, ni en el establecimiento ni en sus facturas. Pero más de uno ha habido que, habiendo comunicado la denuncia, ha continuado utilizando el distintivo público. Pues si esto es así, si se presenta una solicitud de arbitraje de consumo, aunque ya hayas denunciado la oferta pública de adhesión, se considerará formalizado ese convenio arbitral de consumo y tendrá que pasar por el arbitraje de consumo. Esto se da menos en la práctica. Y por último ya os voy a hablar os voy a indicar una serie de notas sobre el procedimiento arbitral de consumo. Vamos a ver. Hay que presentar, como no, una solicitud de arbitraje de consumo. Cuando se presenta la solicitud de arbitraje de consumo pueden pasar dos cosas. Que se presente la solicitud y ya se inicie el procedimiento arbitral de consumo, o bien que se admita a trámite la solicitud, pero no haya un inicio del procedimiento arbitral de consumo. ¿Cuándo no habrá un inicio del procedimiento arbitral de consumo? Cuando no conste formalizado el convenio arbitral de consumo. Si hay una oferta pública de adhesión, por ejemplo, y se presenta una solicitud y la solicitud, el ámbito de la solicitud coincide con el ámbito de la oferta, ahí se formaliza el convenio arbitral de consumo. Con lo cual, una vez presentada la solicitud, la misma se admite y ya hay una resolución de inicio del procedimiento arbitral de consumo. ¿Vale? Pero ¿qué sucede si no hay oferta pública de adhesión? Se presenta la solicitud y se admite la solicitud, pero no hay una resolución de admisión y de inicio del procedimiento arbitral de consumo. ¿Por qué? Porque hay que recabar el consentimiento de la empresa o profesional. ¿Vale? Entonces, indicaros que antes de ir directamente al procedimiento arbitral de consumo, lo que se hace en las juntas arbitrales es intentar solucionar el conflicto a través de una mediación. Se abre un procedimiento de mediación. ¿Sí? Entonces, se invita al demandado o reclamado, a la empresa o profesional, a solucionar el conflicto mediante una mediación proponiendo una posible solución. Entonces, pueden pasar dos cosas. Que el reclamado sí que proponga una solución al conflicto. Si es así, ¿qué hace la Junta Arbitral de Consumo? Pues traslada esa posible solución, esa propuesta, al consumidor reclamante. Si el reclamante, el consumidor, está de acuerdo, entonces, perfecto, acta positiva de mediación, se pone fin al procedimiento con un acuerdo. ¿Ve? Acuerdo, cuidado, que es vinculante pero no es título ejecutivo. ¿Ve? Traslado de la propuesta reclamante, pero si el consumidor no está de acuerdo, ¿qué sucede? Pues que se levanta un acta de mediación que es negativa y entonces ya se designa al órgano arbitral, que puede ser un colegio o no, ahí pone colegio, pero lo normal es que sea un órgano unipersonal. ¿Vale? ¿Qué sucede si la empresa profesional no ha propuesto ningún acuerdo, no ha propuesto ninguna solución, ningún acuerdo? En ese caso, directamente se archiva el procedimiento de mediación, CNA, con no avenencia,
y se dicta un acta de mediación negativa, pasando seguidamente a designar al órgano arbitral, ¿vale? Porque ya entramos de lleno en lo que es el arbitraje de consumo. Me he ajustado al plazo. ¿Dudas? Ya podéis respirar. Yo también. ¿Dudas? No puedo creerme que no tengáis dudas. Es título ejecutivo, tienes que instar la ejecución forzosa del laudo ante los tribunales. Es un procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo todavía no lo has visto. Estás en procesal 1. Pero no tiene nada que ver con el que es automático. La ejecución forzosa, por supuesto. Es un procedimiento de ejecución forzosa. Hay que pasar por un procedimiento ante los tribunales de ejecución forzosa. No es un juicio de práctica de prueba, no. Ahora, otra cosa es que, bueno, en la ejecución no entramos en el fondo del asunto. En principio, el juez ejecutor comprueba que se cumplen requisitos formales y demás, que no es volver a entrar en el fondo del asunto, ¿vale?